Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, gracias por acompañarnos en Faith to Friday, Viernes de Fe. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por lo que está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Bendecimos a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Bendecimos a los hermanos de África, en Níger, África, Suráfrica. Bendecimos a los hermanos de Asia, Japón, Corea, Filipinas. Bendecimos a los hermanos de Europa, Bélgica, España, Italia, Inglaterra, Francia, Suiza. Bendecimos a los hermanos de Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Bendecimos a los hermanos de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, nuestra amada Nicaragua, aleluya, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala. Bendecimos a los hermanos de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Bendecimos a los hermanos de las islas Caribe, a los hermanos de Cuba, de República Dominicana, de Haití, de Jamaica, a los hermanos de Puerto Rico, la isla del Cordero. Gracias por acompañarnos en este Fit to Friday, Viernes de Fe. Comparte este programa, transmítelo a otras personas para que el logaritmo de YouTube lo comparta a más personas, y recuerda suscribirte, que será una bendición para nosotros. Desde Medellín, Colombia, tenemos al empresario, teólogo, pastor, escritor con nosotros, nuestro amado siervo del Señor, Carlos Hernández. Bendiciones, amado, ¿cómo está? Muy bien, mis amados, Dios me lo bendiga. Mi amado pastor Ervin, amador del programa Viernes de Fe. De verdad muy agradecido con usted y esperamos que podamos llegar a muchos hermanos a nivel mundial y podamos mirar estas fiestas escatológicas de Israel desde la mirada del Eterno. Amén. Poderoso mensaje. Las fiestas escatológicas de Israel. Definitivamente hay muchas dudas con respecto a estas fiestas, y pues hoy tenemos con nosotros este gran hombre de Dios que nos va a quitar todas esas vendas espirituales, porque sabemos que Dios nos va a hablar de una manera extraordinaria. Así queda con nosotros, amado pastor, para que nos hable más de este poderoso mensaje. Amén, mis amados. Entonces nos vamos a introducir desde acá de Colombia para todo el mundo, Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos al programa y suscríbase aquí al programa Viernes de Fe del pastor Ervin. Bueno, mis amados, entonces vamos a empezar en esta tarde, este lunes 12 de enero, ¿ok? Como hemos dicho, vamos a introducir a las 7 fiestas escatológicas de Israel. Entonces, mis amados, podemos mirar rápidamente Levítico 23, vamos a estar ahí rondando y otros textos bíblicos. Pues la palabra Levítico en el hebreo es, como dice la diapositiva, Vayikra. Ok, entonces estas 7 fiestas escatológicas nos ayudarán a entender el plan de Dios escatológico. Ok, una palabra poderosa para toda la iglesia a nivel mundial. Entonces, vamos a comenzar. El término utilizado son las fiestas solemnes de Jehová. En hebreo significa Moed, ¿sí? Como dice ahí la diapositiva, que significa reunión, asamblea, también fiesta o sinagoga, ¿sí? Etcétera. Ahora Moed tiene una raíz, y esa raíz es la palabra en hebreo Yaat, que puede significar acuerdo, comprometerse, estar en matrimonio o encontrar esposa. Y la segunda palabra, el nombre de Moed de Israel, ¿cierto? Es el nombre impronunciable de Dios, el Yod Het Vav Het. Las 7 fiestas escatológicas de Jehová, de Yahweh, de Dios. Con las vocales masoréticas podemos mirar
después del siglo VII, en el texto masorético, que le colocaron ya unas vocales a las 4 consonantes del nombre impronunciable de Dios, los masoretas, ¿sí? Entonces, de ahí ya se puede ver en estos textos de los masoretas que puede ser Jehová, ¿sí? Pero los judíos en sus textos, después del siglo XI, le comenzaron a ocultar el nombre secreto de Dios por el Adón o Adonai. Ok, entonces ahora sí podemos entender Moed Jehová, las fiestas de Jehová o las fiestas de Adonai, ¿cierto? En la tradición rabínica hoy dicen o se transliteraron como Adonai, ¿cierto? Por ese temor que ellos le tienen al Eterno, que significa Señor o mi Señor o Señor mío, o en este contexto que les acabé de explicar en la palabra original es esposo, ¿sí? Entonces vamos a resumir lo que acabé de explicar, mis amados, es Moed Adonai, ok, la asamblea y el encuentro entre la esposa y el esposo y Adonai. En estas asambleas o encuentros son santos. Si ustedes pueden leer detenidamente Levítico capítulo 23, la palabra constantemente nos está diciendo que es un encuentro santo entre el esposo y la esposa, ¿ok? Entonces, si hablamos la palabra santo es Kodesh o Kadosh, ¿sí? Muchos dirían que son santas convocaciones, santas dedicaciones que tendrían un día santo con un lugar santo. Ojo, todos los santos deben tener algún lugar para el encuentro de los santos de Dios. En este caso, el esposo descendería hacia ese lugar a buscar a su esposa o a reencontrarse con su esposa, con ella. Ok. En la antigüedad, pues era el templo de Jerusalén, era ese lugar en el cual el esposo, Adonai, se iba a encontrar con su esposa. Ahora vamos a ver algo que hay una cabeza de todas las fiestas, especialmente en el día sagrado. Y ahí Levítico 23, versículo 3, dice la palabra de Dios: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ok, en el versículo 4 dice de Levítico 23, estas son las fiestas solemnes de Jehová, de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Vamos entonces a dejar ahí esta parte, o sea que ahora la cabeza de estas fiestas es el Shabbat. Nos va a tocar que primero introducirnos al Shabbat para poder entender la escatología realmente de cómo la observan los judíos convertidos o los judíos mesiánicos, ¿ok? Entonces, para poder entrar a observar las fiestas hay que entrar en el Shabbat. Así comienza Levítico 23. Entonces, el Adón, el Señor, él necesita un descanso. Y por medio de este descanso del Shabbat que le mandó a su pueblo, ojo, mis amados, él protegería, él santificaría, él vestiría de gloria, él besaría, él amaría y sería llevado como esposo a la compasión de Dios hacia su pueblo, claro, porque es su esposa. Y al ser su esposa la que está celebrando estas fiestas por medio del Shabbat, que es el inicio, la puerta de las fiestas solemnes de él, el Señor tendría misericordia con su esposa. ¿Me hago entender, mis amados? Entonces, el Shabbat ha protegido los judíos de holocausto en holocausto hasta el día de hoy, por recibir la compasión de Dios, aún sin el Mesías, aún el pueblo de Dios, aún Israel sin conocer el Mesías, ha obtenido la compasión de Dios por guardar el Shabbat, ¿sí? Entonces, eso es algo poderosísimo, porque hasta el día de hoy han sobrevivido los judíos. Ha sido este el motivo,
porque ellos han guardado el Shabbat y el Shabbat les ha ayudado a esto, a que sobrevivan hasta el día de hoy como pueblo. Por eso Romanos capítulo 11, versículo 28 dice la palabra, ¿cierto? Así que en cuanto al evangelio, ¿quiénes? Son enemigos, dice el texto, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. La traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, para que Él, ¿cierto? El que los eligió antes a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, Él va a tener misericordia, va a seguir teniendo misericordia porque Él ama, el Adón, el Señor, todavía ama a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y el Señor les dio palabra a ellos de cumplimiento, de que Él protegería a su pueblo como el esposo de Israel. Eso está en vigencia todavía, mis amados. Aún o muchos cristianos o muchos gentiles no crean. Y hoy en día se está escuchando todavía la teología del reemplazo, pero según Romanos 11, versículo 28, se cae esta teología. Entonces, en Isaías también, mis amados, hay una promesa para el que lo guarde. En Isaías 56, versículo 2, vamos a estar ahí, mis amados, podemos estar en Isaías 56, versículo 2, dice el texto, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. Ok. Aquí encontramos varias palabras que hay que ir al origen, y una de ellas es Esher en el hebreo, que es bienaventurado, dichoso. Y la otra palabra que podemos mirar es la palabra hombre, que es Enosh. Ahí está en la diapositiva, ¿ok? La otra palabra que podemos mirar es hacer o actuar, que es asá. Y la última es sot. Ahí está en la diapositiva, mis amados. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace el guardar el día de reposo? Podemos mirar que luego sigue diciendo que son bienaventurados el hombre que hace esto, que guarda el día de reposo. Ok. Entonces, en el versículo 3 podemos mirar que ¿quiénes lo pueden guardar? Aquí habla de extranjeros. Si hablamos en el versículo 4, aquí Isaías habla del eunuco, ¿cierto? Porque así digo Jehová, los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Ok. Y en el versículo 5, mis amados, ahí mismo donde estamos, en Isaías 56, dice, yo les daré lugar en mi casa y el Señor les promete llevarlos a su santo monte. Y habla que les aceptaré sus holocaustos y sacrificios. Definitivamente es una bendición celebrar el Shabbat, según este capítulo, mis amados, milenial. Ojo, pero se está hablando del Shabbat milenial, donde todas las naciones van a ir a Jerusalén en el reino mesiánico, definitivamente después de la segunda venida del Señor, después de la tribulación y gran tribulación. ¿Podemos pasar, mi amado, a la siguiente diapositiva? Ok, perfecto, mi amado. Entonces, el Shabbat, según lo que acabo de explicar, es la cabeza de todas las fiestas y volverá para todas las naciones. Así fue profetizado por el profeta Isaías, que es lo que estamos viendo, mis amados. Entonces, ahora, para entrar en el reposo del día mesiánico, ¿sí? Como vemos en la diapositiva, dice 6,000 y 1,000. Como lo dice el libro también de Hechos, capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Dice el texto, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el día de reposo. Está la promesa, mis amados, todavía vigente, ¿sí? Sabemos que este texto de Hebreo, de esta carta, fue escrita mucho tiempo después de que el Señor partió. Todavía sigue esta profecía, esta promesa,
¿sí? El Señor quiere llevar a su pueblo a el reposo milenial, ¿ok? Es una promesa no alcanzada por ahora hasta después de la parucía, del advenimiento de Yeshua, del Mesías de Israel. Pero entonces, antes de que se dé este cumplimiento, van a suceder varias cosas escatológicas, que es lo que a nosotros nos importa en esta charla. Y una de esas cosas, mis amados, es el día de las trompetas, ¿sí? De shofar, del toque de shofar. En Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 podemos mirar en la diapositiva, mis amados, que hay 6 trompetas, ¿cierto? Que se están tocando. Ok, 6 trompetas. Y la llegada en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 14, de las 2 trompetas de Dios. Se le puede llamar los 2 testigos del Apocalipsis, ¿cierto? Y por último, el toque de la última trompeta en el capítulo 11 de Apocalipsis, del versículo 15 al versículo 19. Yo creo en el concepto que las 7 trompetas, ojo mis amados, pueden no ser exactas, pero se dan en los 7 años de tribulación y gran tribulación, ¿ok? En el Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 11 se da esta primer dimensión, y del capítulo 12 al capítulo 19 se vuelve a repetir otra vez la historia de estos 7 años. Me hago entender, mis amados. Vuelvo del capítulo 12 al capítulo 19, se vuelve a iniciar los 7 años mostrando otros acontecimientos escatológicos como la mujer y el dragón, el capítulo 12, las 2 bestias, capítulo 13, el encuentro de los 144,000 judíos, ¿sí?, en los cielos, en el capítulo 14, las 7 plagas postreras, capítulo 15, las 7 copas de la ira, capítulo 16, y la condenación de la Babilonia la Grande en el Apocalipsis, capítulo 17, y el juicio de ella, capítulo 18, ¿sí? Entonces, para hacerme entender, yo creo en lo personal, según la revelación que el Señor me ha mostrado, que el capítulo 4 al 11 suceden los 7 años escatológicos, ¿ok? Posiblemente las siete trompetas del Apocalipsis, 7 años, 7 trompetas. Y del capítulo 12 al capítulo 19, ¿sí?, podemos ver que vuelve a iniciar otra vez todo, tribulación y gran tribulación, ¿sí? Entonces, el Apocalipsis, mis amados, nos va a hablar de las fiestas de otoño, de las fiestas que hacen falta todavía por cumplirse, ¿ok? En ese suceso escatológico y orden exacto, hay trompetas, ¿qué hace falta? Trompetas, ¿cierto? Expiación y tabernáculos, Apocalipsis, mis amados, ¿sí? Ahora todo esto coge razón. Ahora podemos entender el Apocalipsis de una mejor forma. El Apocalipsis toma relación por medio de trompetas, juicios y plagas, y la reunión del pueblo remanente, ¿sí?, así como lo profetizaron los profetas mayores y menores, y también la reunión con los justos de las naciones, de todas las eras de Israel histórico, conjunto con la esposa del Cordero injertada espiritualmente en Israel, ¿sí? En el milenio, el milenio representa también, representa, ¿sí?, en las fiestas, la última fiesta final, los tabernáculos de Dios con los hombres de todas las naciones, ¿sí? El profeta Ezequiel también tiene visiones de este tiempo milenial, desde el capítulo 40 al capítulo 48, mis amados, donde la gloria de Jehová vuelve a llenar el templo restaurado y el Mesías. Entonces, como les acabo de explicar, en el capítulo 40-48 es donde la gloria de Jehová vuelve a llenar el templo restaurado y el Mesías príncipe entrará por la puerta de la resurrección o la puerta dorada, que se encuentra cerrada desde el año 1541
por Solimán el Magnífico, basado en la creencia. ¿Por qué él llegó a la determinación de cerrar esta puerta, mis amados? Porque ya había escuchado, ya sabía la creencia judía de que el Mesías entraría por esta puerta. Pues de esto un cementerio musulmán para que los Cohen o los sacerdotes de Israel no pasaran por esta puerta. Esto fue lo que hizo Solimán el Magnífico en el año 1541, y esto toma bastante revelación para la entrada del Mesías. Esto es puro cumplimiento profético, lo que va a llegar a futuro, mis amados. Entonces, volvamos a la diapositiva. Hermanos, las 7 fiestas de Israel están relacionadas con la primera venida y segunda venida, ¿cierto? Del Mesías. Las 3 primeras son Pascua, Pesaj, panes sin levadura y las primicias. Y el Señor fue entregado, ojo, vamos a explicar un poco rápido esto. El Señor Jesucristo fue entregado como el Cordero de Pesaj, el Cordero inmolado en el templo, y muere a las 3 de la tarde. Algo que era costumbre, llevar el Cordero, ¿cierto?, de la Pascua, el 14 de Nisan, o el 14 de Abib, el primer mes bíblico. Esto lo podemos encontrar en Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Hermanos, Jesús fue sacrificado y murió, ¿sí?, a las 3 de la tarde. La segunda fiesta es los panes sin levadura, y esta iniciaba con la cuenta del Homer. Vamos a la otra diapositiva, por favor, mi amado, ¿sí? Esta fiesta empezaba en el conteo del Homer en el día 15 de Nisan, los panes sin levadura, ¿sí? En el día segundo del Pesaj, en la noche, ¿cierto? Y después de allí se contaban los 49 días, 7 por 7, 49, o la cuenta del Homer, hasta la festividad del Shavuot o del Pentecostés. Entonces se conmemoraban esta fiesta. ¿Qué se conmemoraba? La entrega de la Torá, ¿cierto? Y el pueblo cada día se preparaba espiritualmente para recibir la ley, el mandamiento escrito. Ok. Ahí en Levíticos capítulo 23, versículo 15 y versículo 16, la palabra de Dios. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de fa de flor de harina, cocidos con levadura, para primicias para Jehová, para Jehová. Entonces, el periodo del Homer, mis amados, que significa gavilla, ahí en la diapositiva está en hebreo, ¿cierto? También significa que el manejo del grano, era una antigua medida bíblica que daba volumen 2.2 litros, ¿sí? Y esta era usada para la cebada, esta antigua medida que era el Homer. Y esta representaba la primera cosecha y el maná. Todo esto representaba la cuenta del Homer. Volvamos a la diapositiva, mi amado. Entonces, el Homer cristológicamente inició en el día del Pentecostés, en el año 33 después de Cristo, hablándolo de una forma simbólica y literal, ya mirándolo simbólicamente. Entonces, inicia en el año 33 después de Cristo, donde fueron bautizados los primeros 3,000 judíos de las naciones. Y hoy estos panes sin levadura van a ser sin levadura por la sangre expiatoria del chivo del Yom Kippur, representado, ¿sí?, en el que tenía que morir por todos los pecados del pueblo, Cristo, el Mashiach, el Cordero inmolado, ¿cierto? Entonces, ahora todo esto coge razón, tiene razón, mis amados. Jesús fue y descendió a los abismos. Después que sucedió esto, ¿cierto? Descendió al Sheol, 3 días, 3 noches, lo dice la palabra. Y el chivo expiatorio en la antigüedad era amarrado, le daban full golpiza, mis amados, le arrancaban la barba. Esto está en Isaías capítulo 52, versículo 14. Él fue desfigurado también en Isaías capítulo 50, versículo 6.
Luego este chivo era arrojado a Azazel. Cuando miramos este texto de Azazel o esta palabra de Azazel en el idioma original, pueden ser varias cosas. Puede ser un abismo, que se tenía la costumbre de arrojar el chivo expiatorio a este abismo que caía de cabezas, ¿sí? Y allí moría. O también pudiese ser el abismo, ¿sí? El abismo o el nombre también de un demonio. Volvamos otra vez de nuevo. ¿Qué significa esto? Que la costumbre de Israel en el tiempo del sumo sacerdote, cuando estaba el templo en Jerusalén, la costumbre era de los 2 chivos expiatorios en el día del Yom Kippur, el día del perdón, ¿cierto? Uno era sacrificado y el otro era llevado a Azazel, al abismo. Se creen, dicen muchos rabinos, que este era un abismo literal, un lugar donde lo arrojaban literalmente el animalito para que muriese, para que muriera. Y al momento de morir, el sumo sacerdote tenía en la mano, en el lugar santo, tenía un pedazo de tela de color rojo, ¿sí? El cual cuando moría el animalito se ponía de color blanco, ¿ok? Y el animalito también tenía uno aquí en sus cachos, donde antes de arrojarlo, el que lo iba a llevar, este sacerdote, se lo quitaba y se iba otra vez de nuevo después de que era arrojado este animalito allá al abismo. Entonces, tiene razón de que Jesús fue al abismo, fue al Sheol, ¿cierto? Fue sacrificado, el sacrificio del Señor llegó a lo alto en la resurrección, el Señor resucitó, ¿ok? A diferencia de este chivo expiatorio que fue arrojado al abismo. Pero Cristo resucitó un día muy especial, hermanos. Aquí entra la tercera fiesta, las primicias, ¿ok? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Perfecto. Vamos a la tercera fiesta de las primicias, donde los israelitas llevaban al templo la primera gravilla de la cosecha como símbolo de gratitud a Dios. Esto es la símbolo de prefiguración de Cristo, como las primeras primicias de la resurrección. Por eso se le llama al Señor, a Jesucristo, a Yeshua, se le llama al primogénito de los muertos, ¿ok? Entonces, Cristo se presentó al templo de los cielos, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. Vamos a leer rápidamente ahí, hermano. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dejemos hasta ahí. Ok, entonces como sumo sacerdote el Señor se presentó de la orden, recordemos, unos capítulos atrás, ahí en el capítulo 7 de Hebreos, de la orden de Melquisedec, un sacerdote eterno, un sacerdocio eterno, ¿sí? La historia de Melquisedec la recordamos en el capítulo 14, versículo 17 al versículo 20, ok. Entonces ahora sí vamos a resumir lo que hemos explicado hasta ahora, mis amados. Cristo celebró la Pascua, ¿sí? Y Él es el maná que descendió del cielo. Perfecto. Y fue sacrificado como el cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es nuestra Pascua, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pero también es la segunda ¿qué? Fiesta. Podemos mirar los panes sin levadura, el humo del Moed, representando en su cuerpo sin pecado que descendió del cielo y resucitó. En otra fiesta, las primicias, significa el símbolo de la primer primicia de Dios en la tierra en resucitar, el primogénito de los muertos. El Señor descendió, ascendió, a los cielos. Jesús cumplió y es la Pascua misma. Los panes sin levadura en su cuerpo y en su sangre perfecta. Resucitó en las primicias. Luego 49 días después en la cuenta del Omer, ¿sí? Después del segundo día del Pesaj,
viene Shavuot, viene Pentecostés. Y el Señor les dice a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta la fiesta del Pentecostés. Hechos capítulo 2, la venida del Ruach HaKodesh en Jerusalén. Ok, vamos a la última diapositiva del encuentro con Yahweh. ¿Dónde se inicia la iglesia? En la eclesía. La eclesía se inicia en el Ruach HaKodesh, en la llegada del Ruach, ¿cierto? En Hechos capítulo 2, y donde se recogen los primeros frutos espirituales al templo de Dios. La costumbre era llevar lácteos, bueno, ahora todavía se tiene la costumbre en Israel, de llevar lácteos en este día, en el Shavuot, ¿cierto? Acompañado por los 7 frutos o 7 especies características de Eretz Israel. Sí. ¿Cuáles son? El trigo, la cebada, las uvas o el vino, los higos, las granadas, el aceite representado en la oliva y los dátiles, la miel, perdón, o los dátiles, que es la misma miel, ok, de dátil. Entonces, hoy se recoge en Pentecostés, hoy se sigue esta fiesta Pentecostés hablando espiritualmente, hablando escatológicamente, y han pasado desde el año 33 después de Cristo hasta esta era, mis amados, más de 2000 años, ¿sí? Pero se llegó la hora ahora, se llegó la hora de las 3 últimas fiestas de Israel, escatológicamente mirándolas, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Apocalipsis mismo, mis amados. Ok. Entonces, creo en lo personal, mis amados, que este tipo de pardes, que es un método de interpretación judío muy profundo, ya estamos hablando de un nivel de interpretación judío, ¿sí? De algo muy oculto dentro del texto, algo muy simbólico, esa interpretación escatológica, que era lo que le faltaba a la iglesia para el último despertar de la esposa del Cordero. Los judíos creyentes, como puedo hablar de muchos de ellos, Sonia Waters, David Diamond, Moisés Rechnik, Arik Barel, Alfred Edersheim, Nehemiah Gordon, Sirop, etcétera, etcétera, y muchos otros más, judíos mesiánicos, judíos de nacimiento, hermanos, ellos están ayudando a decodificar lo que ha estado guardado en la Biblia durante miles y miles de años. Los hebraísmos y la transliteración del hebreo decodificado al español y la cultura judía están entregando a la iglesia el último despertar en este tiempo de los gentiles que parece que ya se está agotando. Romanos capítulo 11, versículo 25, para que llegue Israel, el Señor coloque su mirada, su rostro hacia su pueblo y llegue la última restauración de Israel. Una restauración tanto espiritual como física, como lo estamos viendo desde el año 1948, que ya tienen lugar donde vivir, ok. Entonces, en mis libros, mis amados, he decodificado muchos de estos secretos guardados por miles de años, yendo a la tradición rabínica, yendo al Talmud, yendo a la Guemará, yendo a todo tipo de fuentes milenarias, aún la patrística del primer siglo, y los padres de la iglesia, que todos eran milenaristas. Todos ellos hablaban de 6000 años, ¿sí? Y 1000 años. Los 1000 años mesiánicos, ok. Los que se crearon el método un poco más simbólico del milenio simbólico, del amilenio, fueron los de la escuela de Alejandría, ¿sí? Que llegó en el siglo II por medio de Panteno, Orígenes, todos ellos, Eusebio de Cesarea. Y ellos se inventaron una forma de interpretar la escritura un poco más simbólica, queriendo sacar a Israel de las promesas, ¿sí? Que tenía para ellos definitivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos comenzaron a decir de que la iglesia definitivamente era el Israel del que hablaba el Antiguo Testamento, porque al ellos no cumplir, al ser ellos desechados como teología del reemplazo,
Al ellos mirar, a los de esta teología el reemplazo mirar y pensar, como en la carta de Romanos capítulo 11, versículo 1, Pablo ya había escuchado definitivamente, ya había escuchado en manos de gentiles, de que Dios se está olvidando de su pueblo porque ellos veían en la eclesía, en la congregación, muchos más gentiles, pocos judíos, porque cada vez eran menos y menos judíos en la membresía, en la congregación, en la eclesía. Entonces los gentiles de Roma comenzaron a pensar esto de que Dios definitivamente se había olvidado de su pueblo. Pero Pablo va a explicar en el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos, no, definitivamente no, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, lo que se está esperando en este tiempo escatológico es la restauración de Israel, sí, los de sangre judía, los de sangre israelita. Hay un despertar escatológico en este tiempo. Y lo que ellos tienen y el conocimiento que ellos tienen como judíos le está ayudando a que la iglesia, está complementando a que la iglesia despierte unos códigos, unos cifrados escatológicos que necesitamos entender, ¿cierto? Para poder ser con ellos un solo pueblo, para poder entrar en la resurrección, en el reino milenial, del 6000 al 7000 años. Después, como dice ahí en Apocalipsis, capítulo 20, después de que Satanás sea arrojado al abismo, ¿cierto? Que hay un ángel en el versículo 1 que lo va a llevar al abismo y lo va a arrojar. A Satanás va a ser arrojado al abismo, va a ser amarrado por 1000 años. Entonces, definitivamente estos 1000 años escatológicos fueron escritos en muchos libros de patrística, especialmente de los padres apostólicos. Pero lastimosamente la tercera generación, la de la iglesia, la escuela de Alejandría, ellos comenzaron a mirar en esto de una forma más simbólica y comenzaron a reemplazar a Israel. Y después llegó la iglesia católica en el siglo III y se tomó eso muy serio, y ahora ellos dijeron, por medio de Eusebio de Cesarea y otros teólogos más, comenzaron a redondear la teología de que ellos eran, la romana era la sucesión del Israel histórico, y quisieron olvidarse de Israel definitivamente, de su cultura, y se les prohibió a los cristianos de la Roma imperial que se juntaran con el Israel histórico. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo en este tiempo histórico, mis amados, después del 48, es ese resurgimiento de los judíos. Ellos ya comenzaron a acercarse definitivamente con el pueblo gentil, con el pueblo cristiano, ¿sí? Muchos de ellos comenzaron ya a creer en el Mesías, y hay rabinos en Israel que ya creen en el Mesías, en Yeshua, como ellos le dicen, ¿cierto? Pero definitivamente es algo escatológico entender, y muy importante entender el suceso de estas 7 fiestas de Israel, ya que ellas nos llevan y nos muestran la primera venida del Mesías, lo que ya se cumplió en el Pentecostés milenial que estamos, que ya han pasado 2000 años, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está haciendo su labor, pero ya llegamos al fin del tiempo de los gentiles, ¿sí? También Lucas 21 lo relató. Ahora lo que estamos viendo ya es el suceso histórico escatológico de las trompetas. Ya se llegó el tiempo de las trompetas, mis amados. El toque de shofar, el toque de trompetas, para que después de esto venga el juicio final, el día del Yom Kippur, el Yom Kippur milenial, donde el Señor se va a sentar en su trono y va a hacer juicio sobre cada una de las almas de esta tierra. Y las que pasen el juicio van a resucitar para la era milenial, que simboliza escatológicamente la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos entender escatológicamente las 7 fiestas de Israel. Poderosa palabra, la importancia de estas celebraciones y su significado profético. Estamos en un tiempo del cumplimiento de sus palabras. Estamos el antes y el después. Y estamos viviendo Maranata. Cristo viene. Así y estas fiestas pendientes las vamos a seguir gozando con el Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar, como decimos en nuestro país, amado
siervo del Señor, poner nuestra barba en remojo. Y aunque no tenga barba, es una manera de decir, pon atención al, a los tiempos. Tenemos que aprender la escritura. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Y hay otras traducciones que hablan más fuerte, que dice, por falta de ignorancia mi pueblo fallece. Y cuando tú y yo no sabemos las profundidades de las escrituras, es donde viene el enemigo y nos engaña. Por eso es importante saber estos significados, porque son proféticos. Y la razón, el por qué tenemos que celebrar, consciente e inconscientemente, hay que hacerlos, porque cosas grandes vienen de parte de Dios. Y gracias, amado pastor, por este poderoso tiempo y que Dios lo siga honrando, lo siga bendiciendo. Y Amén, me amén, gustaría hablar un poco de lo que Dios ha hecho en usted. Algo amén. que el pastor Carlos, escritor colombiano desde 1981, ministro de la Iglesia de Cristo Cuba Pereira. ¡Wow! Para todos los hermanos de Colombia que están, que Dios me lo honre, me lo bendiga y Amén. asista a esta poderosa congregación, a esta iglesia de honra. También es teólogo bíblico de la escuela Quito. Ha escrito su tercer libro, Cristiano y Judaico. Noticia, ya pronto el cuarto y el quinto. Aleluya. Amén. Aquí podemos disfrutar los libros y aquí tenemos los otros dos libros poderosos. ¿Cómo se llaman, siervo, estos libros? Pues el primero es Yeshua y el otro es El Discípulo. Ese libro, mi amado, el que usted tiene ahí, Discípulo. es mi segundo libro. No lo tengo ahora, si me agotaron las existencias, Aleluya. pero los puede conseguir en autoreseditores.com. Ellos envían a toda Latinoamérica. Y el primero es este es un libro de teología histórica Wow. y escatológica y teológica, abarca todo. Este libro, mira, le cuento la historia, mi amada. Este libro, eh, yo lo comencé a crear hace 4 años, ¿cierto? Pero especialmente cuando sucedió lo del 7 de octubre, ¿cierto? Aquí hay un dicho que dice, el mundo no va a ser igual desde el 7 de octubre de lo que pasó en Israel definitivamente, ¿sí? Porque se abrió la dimensión a un cumplimiento profético del Salmo 83, de las guerras que vienen para Israel, de las 7 naciones que le van a rodear al fin de los tiempos, y a eso se le une luego Gog y Magog, Rusia, China. Definitivamente estamos en tiempos muy complicados, muy serios, al borde del Armagedón, al borde de la última guerra. Y este libro, yo pensaba, si se desata una guerra en tribulación, gran tribulación, ¿qué libro me puedo llevar? Si solamente me puedo llevar un solo libro con toda la historia del cristianismo y del judaísmo en estos más de 5.786 años, según el calendario judío. Este libro es un resumen de todo, tanto de libros judíos, ¿sí? Del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, y tanto de la historia cristiana. Me voy siglo por siglo en este libro, ¿cierto? Siglo por siglo me voy con este libro, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto, la historia de los canon de la Iglesia Católica, pero también voy a abarcar el tema del año 70 antes de Cristo y después de Cristo, de la ruptura que hubo de la eclesía judía y de la eclesía gentil, porque definitivamente al no haber templo sucedieron muchos cambios históricos. Este libro va a relatar bastante profundo ese tema, ¿cierto? ¿Cuál fue el cambio que hizo tanto el judaísmo rabínico como el mismo cristianismo al no tener judíos quienes los guiaran desde Jerusalén? Entonces hubieron bastantes cambios y también hay mucha patrística. La patrística de los padres de la iglesia relativamente a las primeras teologías que surgieron del milenio, ¿cierto? Y de la milenio, mirando ya de una forma de la otra escuela, de la escuela de Alejandría del siglo II,
en manos de Panteno, en manos de Orígenes, en manos de ellos, que cambiaron mucho la teología y la volvieron más filosófica. Entonces, y hoy en día lastimosamente hay muchas iglesias donde operan más en esta teología de Eusebio de Cesarea, de ellos, pero ellos con los padres apostólicos eran teologías opuestas. Uno era literal, gramatical, histórico, y la otra era totalmente simbólica. Entonces, totalmente es algo que podemos aprender en este libro, se lo recomiendo bastante. Y también termino con la escatología que acabé de explicar de las 7 fiestas. En este libro está toda esa parte. Y en este libro, para terminar, mis amados, hace poco salió Yeshua, el Mesías de Israel, muy recomendado. Este es un libro de arqueología, de historia bíblica, pero ya mirando los hechos de Jesús de una forma crítica, ¿sí? De una forma ya no de la parte de la fe, sino en Israel. Estos lugares existirán históricamente cuando alguien va a ir a Israel. Existirá el lugar de la última cena, existirá el monte de la ascensión, existirá la tumba del Señor históricamente. También hablo del cristianismo de Etiopía, un cristianismo prácticamente el más antiguo que existe hasta el día de hoy, primer, segundo siglo, más antiguo que el católico. Y ahí hay que mirar unos tópicos, porque ellos tienen también unos libros incluidos, tienen más de 80 en su Biblia, la Biblia etíope, que nosotros también deberíamos de observar, porque nos pueden ayudar bastante en los 400 años del silencio y conjunto al libro de Enoc, pero eso es otro tema, lo del libro de Enoc. Entonces, esos son mis libros, mis amados, los pueden conseguir en autoreseditores.com, y con el pastor Ervin también, de pronto él les puede dar un poco de más información. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén, amado pastor. ¿Y dónde lo podemos localizar en las redes sociales, amado? En las redes sociales me puede conseguir como Carlos, el pastor Carlos Hernández, de la Iglesia de Cristo de Cuba. Y en YouTube también nos encontramos, Facebook, y los libros pues están en diferentes plataformas también, sí. Amén, amén. Y también nos gustaría hablar con respecto a la librería Schomer. Ok. Aleluya. Sí, primero fue otra librería, la librería judaica. Yo desde el año 2019 creé, desde que estaba estudiando teología en Quito, una librería llamada la librería Emet, la verdad Emet. También la pueden conseguir ustedes en los medios de comunicación. Ahí me encargo yo de vender más que todo libros judíos, como yo acabé de explicar, Biblia hebrea, todo tipo de Torah, la Torah Emet, la Torah Jaim. Hay una gran cantidad de Torah, ¿cierto? Según lo que necesiten. Hasta el Talmud, yo he vendido bastante Talí, bueno, todo lo que tenga que ver con el judaísmo. Y esta librería, la librería Shomer, que está en Colombia, ya vendo ya literatura cristiana, ¿sí? Literatura, todo tipo de literatura cristiana, sean diccionarios, sean biblias de estudio, de cualquier autor que necesiten, estamos a su orden y también están en los medios de comunicación. Gloria a Dios. Gracias, amado pastor. Y antes de concluir este programa de Viernes de Fe, nos gustaría, amado siervo del Señor, que nos lleve en oración para todos aquellos amigos que nos están viendo en este viernes, en este tercer viernes del año 2026. Amén. Amén, pastor. Entonces, vamos a hacer una oración poderosa que llegue a lo alto. Vamos entonces a tomar una actitud de reverencia, mis amados. Padre bendito, Dios de la gloria, Rey del universo, Creador de los cielos y de los cielos, Padre. En ese nombre santísimo de su Hijo amado Jesucristo, Yeshua, Padre. En ese nombre precioso que hay salvación, Señor. Que el día de hoy su Santa Iglesia nos conmueve. Bendito Dios. También nos llenamos de tristeza, Padre, al momento de morir, pero también de mucha alegría al momento de resucitar, Padre. Hoy en día ese santo evangelio, bendito Señor, ha sido predicado a todas las naciones, Dios. El tiempo de los gentiles se apaga, Señor. El tiempo de los gentiles de predicar la palabra, Señor, ha llegado.
Ahora usted ha dispuesto, bendito Señor, y ha colocado su mirada en su pueblo, en Israel, para protegerle de todas las naciones que van a tener alrededor, como dice Zacarías capítulo 12 al 14, Padre Señor. Dios mío, ayúdanos, bendito Dios, a perseverar como iglesia. A todos los amantes de este tipo de conocimientos, a todos los cristianos de todas las denominaciones, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en esta prueba, a seguir predicando su palabra a todo costo, Señor, y a toda costa, Padre. Que su palabra siga siendo predicada hasta los confines de la tierra. Bendice a este pastor, a Ervin, bendito Señor, a su santo ministerio, donde él se encuentra en Estados Unidos, Señor. Bendícele, bendito Dios, en estas prédicas que puedan llegar a muchas personas que necesitan conocerte, que necesitan aprender, que necesitan conocer estas profundidades de usted, Señor. Sabemos que usted es un Dios muy celoso, Padre, para usted enseñarle a sus siervos. Y no todos van a entender las profundidades, bendito Señor. Pero ayúdanos como su santa iglesia, que fue comprada con esa sangre preciosa de su Hijo, Señor, a entenderlas. Que todos los que entran en estos medios, pastores, sean ministros, sean hermanas, bendito Señor, a todos los que van a escuchar estos estudios, llegue esta palabra poderosa, bendito Dios, para que despertemos la fe, despertemos esas ganas de seguir viajando camino a Sión, camino al cielo, y que algún día, bendito Dios de la gloria, podamos encontrarnos en las santas bodas del Cordero, todos unidos, bendito Señor, abrazándonos, esperando la vida eterna, la resurrección de los muertos y el reino de su Hijo amado Jesucristo, Señor milenial. Padre bendito Dios, damos gracias por este momento, por usted traerme en estos medios de comunicación. Y ayúdanos, bendito Dios, a seguir llevando esta palabra poderosa de su Hijo amado Jesucristo. En el nombre precioso de su Hijo Yeshua, te pedimos estas cosas, Padre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y Amén, amado pastor, para todos los amigos de Fit to Friday, Viernes de Fe, que nos están viendo en diferentes partes del mundo, nos gustaría, amado, como rabino, como pastor, como escritor, que nos declare la bendición sacerdotal hebraica en este inicio del año 2026, que será de mucha bendición para todas aquellas personas que nos están viendo, que recibamos esa bendición sacerdotal por medio de usted, amado siervo. Amén. Yaberajeja Donai Beish Mereja, Panabeleja Bijuneca y Esemleja Shalom. Shalom para todos donde se encuentren, mis amados, Shalom. Que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima, mis amados. Gracias, que Dios me lo honre, que Dios me lo bendiga a usted y a su familia y por esta poderosa palabra. Y siempre estaremos en la expectativa de lo que Dios va a seguir hablando en nuestra vida. Gracias por cada uno de los amigos que nos están sintonizando. Suscríbete, comparte, transmite este programa, la importancia de las 7 fiestas, que Dios la puso en la Escritura, no por casualidad, sino con un propósito profético. Aleluya. Gracias, amado pastor, que Dios me lo honre. Shalom, shalom. Amén. Lo mismo para usted, mi amado. Muchas gracias por esta oportunidad. Amén, un honor. Y recuerden suscribirse al canal del pastor en YouTube, que aparece Amén. como Carlos A. Hernández V. Así aparezco. Amén. Para que sigan y consuman lo que Dios ha puesto en su corazón. Bendiciones. Aleluya. Gloria Amén, a Dios. Y gracias a cada uno de los amigos que nos sintonizaron. Recuerda suscribirte y que el Espíritu Santo seguirá hablándonos a nuestra vida. Bendiciones. Shalom. Viernes de Fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.